Concreto anestésico. Mi nombre es Marcela Gómez Montoya, soy residente de segundo año de la sección de anestesiología y reanimación. Mi asesor para esta charla es el doctor Fabián Casas, a quien le agradezco pues todo su acompañamiento para el desarrollo de la misma. Listo, entonces el contenido que traigo para la realización de esta actividad la tengo desarrollada en 4 partes principales. Una primera parte donde hablaremos de las generalidades, con las indicaciones y contraindicaciones principales en esta población y unos conceptos de farmacología específicamente relacionados con la población pediátrica. Una segunda parte donde hablaremos de los modelos farmacocinéticos, cuáles son las aplicaciones en esta población pediátrica. Una tercera parte con una parte práctica de cómo administrativa y cómo realizar la monitoría de la profundidad anestésica en estos pacientes. Y por último, unas conclusiones. Para hablar un poco de la historia entonces de TIVA, entonces podemos decir, ¿cierto? En esta época los medicamentos que más se utilizaban fueron el exobarbital, el tiopental y la ketamina, pero se dieron cuenta que habían grandes inconvenientes con la administración de estos medicamentos, principalmente por sus características farmacocinéticas, y tenían grandes complicaciones. Y fue hasta 1982 con la aparición del Propofol y su aprobación por la FDA que viene pues como en grande crecimiento el desarrollo de esta técnica. En 1982 entonces se dan las primeras TIVAs en pacientes adultos y también aparecen las primeras bombas TCI para la administración de la misma. En 1989 están las primeras descripciones de TIVA en niños y a partir del año 90, entonces con la aparición del BIS, aparece la descripción de modelos farmacodinámicos que nos permiten pues hacer como una mejor predicción de estos modelos en los pacientes y se da la descripción de los primeros modelos farmacocinéticos pediátricos. En la actualidad en que vamos, entonces, en el desarrollo de esos parámetros farmacocinéticos y farmacodinámicos, principalmente en esas poblaciones que han generado como mayores retos en la administración de esta técnica, que son los recién nacidos y los niños menores de 1 año. ¿Cuáles son los motivos o las indicaciones por las cuales damos TIVA en pediatría? Entonces, la primera es por necesidad. Necesidad en aquellos pacientes que tienen una susceptibilidad a hipertermia maligna, sea por un antecedente personal o familiar o porque tienen patologías que se relacionan con esta enfermedad, como las distrofias musculares, la tipo Duchenne y la de Becker. También porque el paciente tenga un beneficio en esta técnica ha demostrado beneficios importantes en la reducción de náuseas y vómito posoperatorio, por lo tanto, en esas cirugías que técnicamente se han relacionado con una alta incidencia de náuseas y vómito posoperatorio, esta sería la técnica de elección. También porque mejora la monitorización neurofisiológica, entonces en las cirugías donde debemos hacer esta monitoría también van a tener indicación de TIVA. También se ha relacionado con menor contaminación y es una técnica especialmente útil y práctica en escenarios fuera de quirófano. Otro motivo por el cual podemos dar TIVA es porque es relativamente poco usada, pues se requiere que la usemos de forma frecuente para mantener las habilidades en esta técnica. En cuanto a las contraindicaciones, realmente son escasas. Hay 2 contraindicaciones principales. Una es aquellos pacientes con enfermedades mitocondriales, especialmente los pacientes con síndrome de MERS, que es una epilepsia mioclónica de fibras rojas rasgadas, y el síndrome de MELAS, que es una miopatía que se caracteriza por una miopatía y una acidosis láctica y episodios de stroke. Principalmente porque estas enfermedades se van a relacionar con el síndrome de infusión de Propofol, que es un síndrome donde realmente no se tiene como claro cuál es su origen, pero se cree que un metabolito del Propofol va a inhibir esa cadena metabólica mitocondrial, generando una disminución de la producción de ATP y por lo tanto pues generando el síndrome, que se va a caracterizar principalmente por una acidosis metabólica y porque hay una acumulación de lípidos y también rhabdomiolisis. Adicional a esto, tenemos unos factores de riesgo que debemos considerar de pacientes que tienen mayor riesgo de desarrollar este síndrome, como son el ayuno prolongado, los niños críticamente enfermos, las lesiones neurológicas y los niños con falla hepática.
y tener consideración importante cuando utilizamos TIVA y tenemos infusiones por más de 10 miligramos kilo hora por más de 8 horas. Esto es diferente a las infusiones que se han relacionado con este síndrome en unidad de cuidados intensivos, donde se ha relacionado con infusiones de más de 4 miligramos kilo hora, pero por más de 48 horas. Entonces es importante en pacientes que tengan esta susceptibilidad siempre hacer una monitoría con laboratorios, específicamente gases arteriales, función hepática y renal y CPK. Otra contraindicación sería entonces aquellos pacientes que tienen una deficiencia de la acetil-CoA deshidrogenasa de cadena media, principalmente porque tienen una alteración en el metabolismo de los triglicéridos de cadena media generados por el propofol. Esto va a predisponer al paciente a generar arritmias. En general, entonces, podemos hablar que TIVA tiene unas ventajas. En general se ha relacionado con menor necesidad de bloqueo neuromuscular, menor interferencia con el monitoreo de potenciales evocados, menor reactividad de la vía aérea y es especialmente útil en aquellos procedimientos donde tenemos vía aérea compartida con el cirujano. También tiene menor delirio de emergencia, es especialmente útil en enfermedades neuromusculares y en miopatías y genera menor contaminación. Y en cuanto a las desventajas, entonces tenemos la desventaja de que siempre va a ser necesario el acceso venoso, riesgo de contaminación bacteriana, necesidad de equipos especializados tanto para la aplicación de TIVA como para la neuromonitoría y también existe un potencial de desconexión de las líneas y con esto pues tener despertares. Entonces en general todas estas desventajas se van a correlacionar con una alta incidencia de conciencia accidental, con despertar prolongado, con inestabilidad hemodinámica. Pero es importante tener presente que todos estos eventos son prevenibles si se hace de manera segura pues la técnica TIVA. ¿Qué tanto entonces usamos TIVA? Entonces realmente en un estudio de Reino Unido se ha descrito que menos del 10% de las anestesias pediátricas se hacen con esta técnica y ellos encontraron 3 barreras principales. Una es la falta de conocimiento de la técnica, la falta de disponibilidad de las bombas TCI y la necesidad de tener que reconstruir infusiones y de programar bombas. Para correlacionar esto, les quiero dar como 3 datos importantes de este estudio APRICOT, que es un estudio observacional prospectivo multicéntrico realizado en más de 261 hospitales de Europa, donde ellos evaluaron la incidencia de eventos críticos en pediatría. Ellos que encontraron que había una incidencia de eventos críticos graves perioperatorios de 5.2%. Que había una correlación entre esa incidencia de eventos críticos con una gran variabilidad en la práctica anestésica pediátrica, encontrando hasta más de 100 combinaciones diferentes de fármacos solo para la inducción de la anestesia. Y como hallazgo a favor encontraron que había un efecto benéfico de los años de experiencia del equipo de anestesia. Y ellos concluyen que los hallazgos son suficientes para enfocarse en la educación de los anestesiólogos y sus equipos e implementar estrategias para mejorar la calidad de la anestesia pediátrica. Entonces, con esto lo que quiero decir o hacer la invitación es a mantenernos entrenados en esta técnica, porque si ya dijimos que es una técnica que poco se usa en Reino Unido, menos del 10%, con seguridad nosotros la utilizamos mucho menos, y que hay una relación con la incidencia de eventos críticos, con la gran variabilidad de las técnicas anestésicas y que a favor está los años de experiencia, pues entonces mantenernos entrenados en ellos va a hacer que la hagamos de una forma más segura. En cuanto a los medicamentos que usamos en TIVA, entonces se puede utilizar propofol, remifentanil, ketamina, dexmedetomidina, pero para efectos prácticos de esta charla solo nos referiremos al propofol y al remifentanil. Esta diapositiva la traigo para hacer un repaso pequeño sobre los principios farmacocinéticos que utilizan la técnica TIVA y de dónde derivan pues como los modelos farmacocinéticos. Lo primero es decir que ellos se basan en el conocimiento de la farmacocinética, que es la relación que existe entre la dosis y la concentración plasmática alcanzada, y la farmacodinámica, que es la relación que existe entre esa concentración del plasma que alcancé y el efecto clínico que voy a obtener. Y esto se basa en un modelo tricompartimental. Entonces,
Y tenemos que tener en cuenta que este modelo va a tener unos cambios específicos en la población pediátrica que hace que en ellos sea un poco más difícil la administración de esta técnica. Entonces vamos a tener un volumen central que es el B1, que es donde está el plasma, y vamos a tener incorporado dentro de él el sitio efecto, que sabemos que los niños por un mayor aumento del agua corporal total, este B1 va a ser más grande. Vamos a tener un B2 compuesto principalmente por el músculo y un B3 principalmente por la grasa. Entonces estos van a estar disminuidos en la población pediátrica. ¿Y esto para qué nos sirve? Nos sirve para entender esas constantes de paso que se van a dar entre estos compartimentos, y eso nos va a explicar la distribución y la eliminación del fármaco que se hace en el cuerpo. Entonces va a haber una distribución inicialmente muy rápida, donde administramos el medicamento, tenemos una concentración plasmática alta que rápidamente va a caer porque se va a dar el paso desde el plasma hacia esos otros compartimentos. Luego vamos a tener una fase de distribución lenta porque se va a empezar a devolver desde estos compartimentos al volumen central. Y por último vamos a tener la fase de eliminación, donde ya no hay medicamento en estos compartimentos, solo en el plasma, que se va a ir eliminando. Entonces, para hablar específicamente, hablamos del volumen de distribución. El volumen de distribución nos va a determinar la dosis de carga que vamos a administrar en nuestros pacientes. En cuanto al propofol, entonces tenemos que el agua corporal total, entre más pequeño el paciente, va a ser mayor ese volumen, ese porcentaje de agua corporal total. La masa proteica, en cambio, va a aumentar con la edad. La grasa también va a aumentar con la edad, aunque debemos tener una consideración importante en los neonatos, donde proporcionalmente ellos sí pueden tener mayor proporción de grasa. Entonces, en términos generales, hablamos que los neonatos van a tener un poco menor volumen de distribución, por lo tanto van a tener menor dosis de carga, y los lactantes y los niños mayores van a tener mayor volumen de distribución y por lo tanto mayor dosis de carga. Y en cuanto al remifentanil, las mismas consideraciones. Los neonatos van a tener menor dosis bolo y los lactantes una mayor dosis bolo. Y en cuanto al aclaramiento o eliminación del fármaco, entonces lo que va a hacer esto es determinarnos a qué velocidad vamos a infundir el medicamento. El propofol, entonces tenemos que va a tener un sistema enzimático y renal inmaduro. Esa maduración empieza a hacerse más o menos a los 6 meses de edad, pero alcanza su maduración completa entre el primero y el segundo año. Debemos tener presente que hay una relación no lineal entre el tamaño y esa función, y eso lo vamos a ver más adelante porque son importantes los nuevos modelos farmacocinéticos. Pero entonces en general hablamos que los neonatos van a tener una menor tasa de infusión, y los niños mayores, como ya tienen un sistema enzimático maduro, van a necesitar mayores tasas de infusión. Y el remifentanil, como este tiene un metabolismo diferente hecho por estearasas plasmáticas que son maduras desde el nacimiento, entonces tenemos que todos van a necesitar mayores tasas de infusión, pero acá pongo que el neonato tiene menor tasas de infusión es porque también se ha demostrado que ellos son más susceptibles sobre todo a las repercusiones hemodinámicas, entonces en general van a necesitar menores tasas de infusión. En cuanto a la farmacodinámica, entonces sabemos que está determinada por la concentración en el sitio efecto citoplasma obtenido, que eso va a depender de la edad, de la patología del paciente, de las interacciones farmacológicas y del estímulo quirúrgico. En general podemos decir que el propofol es importante saber que no hay constantes KD0 definidas en los menores, y que los niños en general van a tener menores sensibilidad al propofol y por eso necesitan mayores dosis. En cuanto al remifentanil, lo que ya había mencionado, que tienen una mayor sensibilidad principalmente a los efectos hemodinámicos, entonces debemos ser más cuidadosos con la aplicación de este medicamento. En general podemos concluir que los neonatos requieren menor tasa de infusión y menor dosis de carga, que los niños después del año o 2 años de edad van a requerir mayores tasas de infusión, que el requerimiento de remifentanil es mayor en los más pequeños y va disminuyendo con la edad, pero debemos tener precaución con el bolo inicial por las repercusiones hemodinámicas, que las relaciones farmacocinéticas y farmacodinámicas en los menores de 1 año siguen siendo difíciles de determinar, y que existe una gran variabilidad conocida y desconocida que requiere consideraciones durante todo el proceso de administración de TIVA, y por eso es que la monitoría clínica va a ser pues como lo principal cuando hagamos esta técnica.
En cuanto a los modelos farmacocinéticos, entonces ahí tenemos varias formas de administrar TIVA en el paciente pediátrico, unas a través de las bombas TCI, otros a través de los esquemas manuales o a través de simuladores clínicos. En cuanto a las infusiones controladas por TCI, entonces sabemos que son bombas que son programadas con esos algoritmos derivados de los modelos farmacocinéticos y farmacodinámicos hechos. Lo que hacen es que esas bombas nos van a determinar a qué tasa de infusión se va a mantener el medicamento para mantener las concentraciones en citoplasma o citoefecto que yo me haya trazado pues como meta. Y lo que hacen es integrar eso con los datos demográficos según el modelo que yo esté utilizando. En particularidad, todas las bombas TCI deben ser fáciles de usar y intuitivas, tienen sistemas de seguridad integrados y se recomienda el uso de ellas siempre que sea posible. En cuanto a los modelos farmacocinéticos del Propofol, entonces hay más de 20 descritos, pero debemos tener presente que no todos esos modelos cumplen con los límites de rendimiento aceptados, que son un error promedio medio menor del 20% y un error promedio menor del 30%. Entonces, específicamente vamos a hablar en este caso de los que sí cumplen, que sería Cataria, Padfusion, Elevel, y más adelante veremos en un esquema de infusión manual el de McFarland. En esta tabla resumen, entonces les traigo pues cómo se desarrollaron estos tres modelos específicamente. Cataria se desarrolló en 1990, el estudio original se hizo con 53 niños. Los parámetros que tuvieron en cuenta fueron la edad, el peso, la talla, el área de superficie corporal, el género. Está avalado su uso para niños entre los 3 y los 11 años con un peso entre 15 y 61 kilos. Y el porcentaje de error medio que nos habla del sesgo, que idealmente debe estar por debajo de 20. Cuando está superior a esto, él tiende a sobredosificar y cuando está en un valor negativo, tiende a subdosificar. Entonces tenemos que tiene un error medio de 15. Y el error promedio ampliado medio debe estar entre 20 y 40 y este tiene un valor de 25. Entre las consideraciones especiales es que tiende a sobredosificar las tasas de infusión. Papetfusor entonces fue desarrollado en 1998, se desarrolló en 600 niños. Los parámetros que considera son el peso, está avalado para uso en niños entre 1 año y 16 años con pesos entre 5 y 61 kilos, tiene un error medio de menos 71 y un error absoluto de 24.3. Elevel es un modelo mucho más nuevo, desarrollado en el 2018, es un modelo universal, se desarrolló en 1033 pacientes, pero debemos tener estas dos consideraciones importantes, y es que la población menor de 3 años fueron solo 71 pacientes, y los pacientes entre 3 años y 18 años fueron 128 pacientes. Ellos tuvieron en cuenta mayores parámetros, entonces tienen en cuenta la edad, el peso, el sexo, la edad postmenstrual, la talla, y algo importante es que ellos sí hacen cálculo de la que está avalado para uso en niños entre las 27 semanas postmenstruales, es decir, podemos usarlo en niños prematuros hasta los 88 años de edad con peso entre los 680 gramos y los 160 kilos. Y como vemos, tienen un error promedio mucho más adecuado de menos 0.6 y un error promedio absoluto de 19.7. Consideraciones importantes con este modelo es que se requieren de estudios prospectivos. Aquí vemos por qué Cataria tiende a sobredosificar más a los pacientes que Pedfusor. Entonces la explicación para esto es que Pedfusor tiene en cuenta el aclaramiento de estos pacientes no es lineal con el peso. Entonces aquí vemos cómo ellos hacen el ajuste elevando ese peso a una exponencial de menos 0.3. Algo importante con estos dos modelos es que no incluye la población de neonatos y que ambos, como no tienen cálculo de la AQEO, estos siempre se deben programar con concentración citoplasma.
En cuanto a los modelos de segunda generación o también llamados universales o de propósito general, como es el E-Level, quiero dejar pues como dos mensajes importantes. Uno es que ellos lo que hacen es usar ecuaciones matemáticas diferenciales en busca de calcular ese tiempo concentración y concentración respuesta, y con eso determinar el aclaramiento y el volumen de distribución. Entonces, ellos partieron de que los niños difieren de los adultos porque tienen una composición corporal que cambia todo el tiempo a través de todas las etapas de la infancia. Entonces, ellos ¿qué hacen? Lo que hacen es usar escalonamientos alométricos para describir mejor esos cambios que se desarrollan, que cambian con la edad y con el tamaño. Entonces, ellos lo que hacen es hacer como una estandarización. Entonces, el crecimiento y el desarrollo lo estandarizan con la edad y lo que hacen es estandarizar la maduración de la función de la capacidad metabólica o enzimática de estos pacientes. Y lo otro es que estandarizan el tamaño estandarizando el peso, porque ya lo habíamos dicho que no existe una relación lineal entre ese desarrollo enzimático y el tamaño del paciente. Entonces el modelo de E-Level se creó con el objetivo de desarrollar un modelo farmacocinético que tuviera un buen rendimiento predictivo en un amplio rango de edad y de tamaño, y que se hiciera una estimación del modelo farmacodinámico que permitiera estimaciones de la concentración en sitio-efecto. Como le dijimos, utiliza covariables, el peso, la edad postmenstrual, para poder ajustar esa maduración enzimática. También utiliza altura, el sexo, el índice de masa corporal, y algo muy importante es la presencia o ausencia de anestésicos concomitantes, porque la primera descripción de este modelo se hizo sin la inclusión de la infusión de remifentanil. Entonces, siempre que elijamos este modelo tenemos que hacer pues como esa aclaración y elegir el modelo que es con infusión de remifentanil. Tiene unas limitaciones, y es que no tiene estudios prospectivos que deben hacerse para evaluar la seguridad y la eficacia, y que tiene observaciones limitadas del BIS, principalmente en esa población menor de un año que realmente no habían descripciones. Entonces esa Q0 calculada pues tiene menor rendimiento en esta población. Esta gráfica es solamente para describirles que en verde están como las dosis recomendadas por edad en infusiones, y en las gráficas están pues como lo que predijo el modelo, que realmente está dentro de las dosificaciones recomendadas. En cuanto a los modelos farmacocinéticos de remifentanil, entonces también hay varios. Hablaré específicamente de Minto y de E-Level. Entonces Minto está para concentración sitio, plasma, sitio, efecto, desarrollado en 1997, se hizo con 65 pacientes. Los parámetros que consideraron fue la edad, el sexo, el peso y la talla. Está avalado su uso para niños mayores de 12 años, pero su estudio se hizo realmente en población entre los 20 y los 85 años de edad, y está avalado para mayores de 30 kilos, pero su estudio se hizo en población entre los 45 y los 106 kilogramos. Y el error promedio medio en niños es de 39.7, pero en niños pequeños es de 392. Por eso este modelo no debemos utilizarlo en población pediátrica. El E-Level es más reciente desarrollado en el 2017, se hizo con 131 pacientes específicamente para el modelo de remifentanil. Utiliza también varias covariables como peso, edad, altura, sexo, el índice de masa corporal. Está avalado su uso para niños entre los 5 días hasta los 85 años, con peso entre los 2.5 y los 106 kilos. Yo no estoy animando, claro, que le estoy identificando pacientes. Llegó tarde. Bueno, y el error promedio absoluto para estos también vemos que tiene buen rendimiento en los niños de 26.9 y en niños más pequeños de 22.8. Yo voy a ver. Ay, qué pena, alguien tiene el micrófono prendido, ¿puede apagarlo, porfa? No, porque que está para el Doctor Jesús David Correa tiene el micrófono prendido. ya le voy a morir. Ya está, yo tengo que venir para acá, pues yo puse acá, pero no Bueno. pero me parece como me gusté, porque yo tengo la familia de la. Sí, claro.
Entonces, más bien un día que vos estés. En cuanto a las bombas que disponemos en nuestro medio para la administración de DIVA pediátrica, entonces tenemos las tres de arriba están diseñadas para población pediátrica. Entonces tenemos la de Fresenius con su modelo Inyectomactiva Agilia, que tiene los modelos de Cataria, Padfusor y Minto. Tenemos una de Mindray que tiene también los mismos modelos que la de Fresenius, y tenemos una reciente que es la Medcaptan con su modelo HPTCI Pro, que tiene como adicional el modelo de Level ya incorporado. Otras bombas que quiero mencionarles, como pues por tener conocimiento, es las de Brown, que no tienen ningún modelo farmacocinético para población pediátrica, y la que tenemos de Smartiva, que si bien él sí tiene incluidos los modelos pediátricos, tanto Padfusor como Cataria y Level, ellos se encuentran en proceso de investigación y por lo tanto no están habilitados. Entonces en este momento tampoco podríamos utilizarla para la población pediátrica. En conclusión, podemos decir de TCI en pediatría que las concentraciones mostradas por la máquina son las hechas por el modelo, pero realmente no son las reales, que los modelos farmacocinéticos disponibles en la población pediátrica tienen sus limitaciones, como no ajustar por covariables como la ansiedad y la presencia de comorbilidades, y que sigue siendo una farmacocinética variable principalmente en los recién nacidos y en los lactantes más pequeños. Que los modelos con una concentración plasmática como son Cataria y Padfusor son impredecibles para confirmar la pérdida de la conciencia. Por lo tanto, el monitoreo clínico en estos pacientes es especialmente importante. Debemos tener también presente la variabilidad farmacocinética entre los individuos y también la disponibilidad de estas bombas TCI. En cuanto a los esquemas de infusión manual que tenemos, entonces debemos partir que cualquier régimen que utilicemos va a requerir un ajuste de acuerdo al estímulo quirúrgico. Estos esquemas manuales en su mayoría se han desarrollado con una concentración sitio-plasma de 3 microgramos por mililitro, y que esta concentración puede llegar a ser excesiva, sobre todo en los más pequeños, considerando un cerebro inmaduro. Por lo tanto, siempre se debe estar atento a los momentos en que debemos bajarlas y cambiar las tasas de infusión, y que se ha asociado con riesgos, sobre todo de sobredosificación cuando se guía por la clínica, o de subdosificación cuando se realiza guiada por el BIS, porque ahora vamos a ver de forma corta que los más pequeños van a tener unos cambios importantes en este concepto específico. Entonces, los modelos que tenemos para infusión manual son McFarland, que es basado en el modelo de Cataria, está desarrollado para su uso solo para niños entre los 3 y los 11 años de edad, está estimado con una concentración plasmática de 3 microgramos por mililitro y usa una dosis bolo de 2.5 miligramos por kilo. Otro esquema que tenemos es el esquema de Steur, que es adaptado de datos clínicos, se utiliza para niños menores de 3 años de edad. Hay incertidumbre en cuál es la concentración plasmática que predice y sugiere unas dosis de bolo entre 3 y 5 miligramos por kilo. Otro modelo es el de Bristol, que realmente ha sido insuficiente para el mantenimiento de anestesia en niños, entonces pues no se los traigo. Y el régimen de infusión manual es un régimen que está desarrollado más recientemente en el 2019 por este autor Morse, es adaptado también de estudios clínicos y está desarrollado su uso para neonatos y menores de 3 años. Y predice unas concentraciones plasmáticas o de 2 o 3 microgramos por mililitro y sugiere una dosis bolo de 2 miligramos por kilo. En esta tabla entonces vemos en naranjado el esquema de infusión según Steur, desarrollado para menores de 3 años de edad, y vemos cómo utiliza unas altas tasas de infusión, y por eso es que este modelo se ha relacionado con alta tasa de eventos adversos, principalmente de bradicardia e hipotensión. Y está en amarillo el modelo de McFarland, desarrollado para niños entre los 3 y los 11 años de edad, y está el esquema de infusión y los tiempos en los que debemos modificar este esquema. Y en esta otra tabla traigo entonces el régimen de infusión manual desarrollado por Morse en el 2019, desarrollado también para niños menores de 3 años de edad,
Ellos consideran incluso niños prematuros con edades entre 27 y 44 semanas postmenstruales, y esas tasas de infusión van a depender entonces si mi concentración objetivo está entre 2 microgramos por mililitro o si mi target va a estar en 3 microgramos por mililitro. En cuanto a los esquemas de infusión manual de remifentanil, entonces con este es un poco más fácil porque sabemos que el estado estacionario se alcanza rápido, que no va a haber acumulación de este medicamento por su semivida sensible al contexto, que es muy baja, es de 3 minutos independiente de las horas de infusión que tengamos este medicamento. Entonces se sugiere un bolo de 0.5 microgramos por kilo y una tasa de infusión que va a variar entre 0.08 a 0.2 microgramos minuto, pero esto puede ser relativo porque realmente el ajuste se debe hacer de acuerdo al estímulo quirúrgico. En cuanto a los simuladores, entonces también existen varios disponibles. Les hablaré o les mostraré un poco del ITIVA, que es el que tenemos pues como más disponible, desarrollado de hecho por un anestesiólogo colombiano. Les muestro aquí en forma de pantallazos cómo son como las interfaces de esta aplicación, pero en YouTube están pues como los tutoriales donde de forma práctica podemos pues como acceder y aprender a utilizarlo. Entonces en la primera parte ellos nos muestran una interfase donde metemos los datos antropométricos de nuestro paciente, luego elegimos el medicamento que vamos a utilizar, en este caso entonces utilizamos como hipnótico el Propofol. Es importante poner aquí, anotar cuál va a ser la concentración en la cual tenemos ese medicamento. Usualmente en Propofol serán 10 miligramos por mililitro. Luego elegimos si lo vamos a hacer de forma manual, si lo vamos a hacer por TCI, y si lo hacemos por TCI, entonces acá nos aparecen los modelos. En este caso elegiremos el Level. Es importante lo que les decía ahora, que utilizar el que dice con opioide. Luego de haber elegido esto, entonces vamos a determinar en cuánto tiempo queremos hacer esa infusión, si queremos hacerla de forma rápida o, por ejemplo, en pacientes más susceptibles o hemodinámicamente estable, queremos hacer una inducción en un tiempo más prolongado, entonces de acá podemos aumentar ese tiempo y calculamos los targets que vamos a tener con este paciente. Lo mismo hacemos para el remifentanil y ya posteriormente lo que nos hace es darnos un esquema de cuánto debemos a qué velocidad debemos mantener esa infusión y por qué tiempo debemos mantenerla y cómo hacer los cambios. O nos muestra de forma gráfica cómo se comportan esas relaciones plasmáticas. Ahora una aplicación práctica de la TIVA. Entonces primero unas recomendaciones de seguridad. El primer recomendación de seguridad entonces obviamente será mantenernos entrenados en la técnica, reconocer los dispositivos que vamos a utilizar y hacer pues un checklist de estos antes de su uso. En cuanto a las bombas TCI, entonces ellas tienen que tener siempre una señalización de la carga y se recomienda que estas bombas siempre estén conectadas a la red de energía. Tienen una pantalla donde nos van a estar mostrando cuáles son las concentraciones y las tasas de infusión que estamos manteniendo. Deben tener un sistema de alerta y algo importante es que las jeringas deben ser las que la bomba TCI como tal recomiende, porque eso va a estar relacionado con la forma en que ellas hacen la infusión del medicamento. En cuanto a los medicamentos, importante que siempre se mantenga estandarizadas las mismas concentraciones dentro de la clínica, no utilizar ninguna dilución para el uso del Propofol y para el remifentanil mantener las mismas diluciones que estén estandarizadas. Y en cuanto a los accesos venosos, les traigo esta foto. Le agradezco al doctor Fabián por haberla compartido, pero es una forma de esquematizar como la forma correcta en la que debemos tener esos accesos venosos en nuestros pacientes. Entonces, lo ideal es que esos accesos sean primero visibles, entonces estén cubiertos por elásticos pues, que sean transparentes, que nos permita ver si hay extravasación del contenido. Otro importante es utilizar las válvulas antirreflujo que evitan que haya retorno de la infusión y que se mezclen los medicamentos. También que las conexiones sean tipo Luer Lock para evitar las desconexiones accidentales. Y en los niños pediátricos hay una consideración importante, y es que si tenemos la necesidad de utilizar esas llaves de 3 vías, pues ellas sean bien fijas, porque proporcional al tamaño pues de un bebé, ellas van a ser grandes y pesadas y existe pues como la probabilidad de que haya desconexión o se descanalicen los pacientes.
Algo importante es evitar las infusiones combinadas en una misma vena. Y otra recomendación de seguridad es como la anestesia activa se ha relacionado con riesgo de conciencia durante la anestesia general. Hay unos factores de riesgo asociados a ello y por tanto en esos debemos considerar siempre la neuromonitoría, y es cuando utilizamos relajantes neuromusculares, cuando convertimos una anestesia inhalatoria a una técnica intravenosa o cuando utilizamos TIVA durante el transporte de los pacientes. Para la inducción, entonces, vamos a utilizar para el propofol, si utilizamos un esquema manual, dosis entre 2.5 y 3 miligramos por kilo, y si utilizamos TCI, entonces vamos a elegir una concentración sitio-efecto de 4 a 6 microgramos por mililitro, y si utilizamos el modelo de leve, va a ser más o menos entre 2.5 y 3 microgramos por mililitro. Y para el remifentanil, si lo hacemos manual, entonces utilizamos un bolo de 0.5 microgramos por kilo. Y si usamos TCI, recordar que solo podemos hacerla con el modelo de mito en mayores de 12 años y elegimos una concentración sitio-efecto entre 6 y 7 nanogramos por mililitro. Una consideración importante con el propofol es que como se ha asociado con dolor en la inyección, entonces tenemos ciertas estrategias para reducir el dolor. Hay un metaanálisis que habla sobre esto y nos muestra cómo la principal estrategia para reducir ese dolor con la inyección es tener una vena de grande calibre, lo más proximal a la extremidad. Pero ya dijimos que en TIVA esto no aplicaría porque en la zona antecubital o más proximal al antebrazo, pues existe riesgo de que si en caso de que haya extravasación no nos demos cuenta. Entonces, en TIVA nos hacemos uso de la lidocaína en dosis de 1 a 2 miligramos por kilo, que también se demostró un buen RR para reducir el dolor con la inyección, y también el uso de opioides y de ketamina. ¿Qué hacer entonces cuando yo hice una inducción inhalatoria en el paciente y quiero pasarme a una técnica activa completamente? Entonces lo ideal o lo recomendado es iniciar con un bolo. Si tenemos TCI, entonces programamos una concentración sitio-efecto de 4 microgramos por mililitros durante 2 a 3 minutos, antecitos de apagar pues como el inhalado. Y si lo hacemos manual, apagamos el inhalado y ponemos un bolo de 1 miligramo por kilo y observamos la respuesta. Es importante considerar que esto puede no ser aplicable o debemos tener mayor cuidado en los niños menores de 1 año. ¿Por qué es importante administrar ese bolo? En esta primera gráfica vemos cómo cuando apagamos el inhalado e iniciamos una infusión de propofol, él se demora hasta más o menos 3 a 4 vidas medias para alcanzar la concentración, pues el estado estacionario. Entonces vemos cómo el BIS aumenta considerablemente, generando despertar del paciente. En cambio, si administramos el bolo de propofol, pues vamos a evitar que se dé ese aumento en el BIS. En cuanto al mantenimiento, entonces tenemos que tener presente que va a depender de la edad del niño, del procedimiento que estemos realizando, de complementos anestésicos si tenemos remifentanil o anestesia regional y de la profundidad requerida por el paciente. Pero en términos generales, entonces hablamos que para el mantenimiento remifentanil lo vamos a mantener en dosis de 0.05 a 0.1 si mi objetivo es hacer una sedación, y si es anestesia entre 0.1 a 0.5, y si lo estoy haciendo por TCI, entonces mi objetivo será entre 3 y 8 nanogramos por mililitro. Es importante tener presente que este gran amplio espectro se da porque va a depender del modelo quirúrgico específico que estemos utilizando. Y en cuanto al propofol, pues entonces también esas concentraciones en sitio plasma o sitio efecto también van a variar con el tipo de modelo quirúrgico que tenga. En general, cuando utilizo solo propofol para TIVA, se sugiere tener una concentración objetivo de 4 a 6 microgramos por mililitro, y cuando utilizamos propofol solo con bloqueo regional, también se sugiere una dosis de 4 microgramos por mililitro. En cuanto al despertar, entonces debemos partir que es incierto si se debe suspender primero el propofol o no, que los niños pueden tardar un poco más en despertar por un aumento relativo de la semivida sensible al contexto, y que el despertar en general se calcula con concentraciones plasmáticas entre 1.2 y 1.8, hablando específicamente del propofol. Pero debemos tener en cuenta que hay una variabilidad que está asociada al modelo farmacocinético elegido,
al uso de bombas TCI, a la edad del paciente, al uso de coadyuvantes y a la variabilidad interindividual. Entonces siempre debemos guiarnos por los signos clínicos y por el BIS, y no solo por las concentraciones plasmáticas que nos muestra la bomba TCI. En cuanto a la monitoría de la profundidad anestésica, unas cosas básicas. Entonces lo primero es que cuando hablamos de monitoría del nivel anestésico vamos a hablar de dos conceptos diferentes. Uno es la monitoría de la analgesia donde evaluamos la actividad autonómica subcortical, y esta podemos hacerla por frecuencia cardíaca, por presión arterial y por el movimiento que presenta el paciente al estímulo. Y esto se correlaciona poco, la verdad, con el nivel de profundidad anestésica que evalúa específicamente la actividad cortical. Y esto lo podemos evaluar a través de los índices electroencefalográficos procesados como el BIS, el PCI y la entropía, o por parámetros electroencefalográficos no procesados como las frecuencias de borde espectral, la matriz de densidad espectral y el electroencefalograma sin procesar. Entonces, cuando hablamos de monitoría de la profundidad anestésica en pediatría específicamente, hablamos de una necesidad porque sabemos que los recién nacidos y los lactantes tienen variaciones biológicas en la farmacocinética y en la farmacodinámica relacionadas con la edad, por lo tanto nos llevan a mayor riesgo de subdosificación o sobredosificación. Entonces es importante hacer monitoría de la profundidad y que hay una interferencia con esos parámetros clínicos que ya habíamos hablado, que son la frecuencia cardíaca, la presión arterial y el movimiento. Pero también tenemos unos problemas, y es que la evidencia es consistente que los niños más pequeños muestran diferentes patrones electroencefalográficos a los observados en los pacientes más grandes y en los adultos. Eso hace que esos valores determinados con los electroencefalogramas procesados no sean confiables en los niños. Entonces, ¿qué tenemos para la monitoría en ellos? Nos queda la matriz de densidad espectral y el borde de frecuencia espectral o los electroencefalogramas sin procesar. Eso nos obliga o nos deja el reto de capacitarnos y estudiar bien cómo son esos patrones electroencefalogramas en los niños. Entonces aquí vemos, por ejemplo, en la densidad, en la matriz de densidad espectral, cómo en los menores muy al inicio, entre los 0 meses y los 9 meses de edad, más o menos 10 meses de edad, solo vamos a tener frecuencias bajas en esa matriz. Y solamente las ondas alfas o la matriz de las ondas alfas empiezan a aparecer a partir de los 10 meses de edad, pero con muy poca coherencia. Y solo después de los 15 meses de edad aparecen estas ondas con mayor coherencia. Eso hace que los índices numéricos no sean confiables, pero si nos guiamos por estas características específicas, pues podemos hacer una mejor neuromonitoría en ellos. Entonces, en general, los niños pretérminos se van a caracterizar en electroencefalogramas son isoeléctricos, tanto en vigilia como en sueño. En neonatos y lactantes van a tener bajas frecuencias y baja potencia. En niños mayores de 3 años, entonces ya van a haber mejores bandas de frecuencia, todas están presentes, y va a ser muy similar a la del adulto, solo hasta los 10 a 14 años de edad. Es importante entonces monitorizar la profundidad porque se relaciona con menor incidencia de conciencia intraoperatoria, menor incidencia de hipotensión, tiempos de despertar más cortos y menor cantidad de fármacos utilizados. Para finalizar, entonces, les tengo unas conclusiones, y es que la técnica TIVA tiene unas indicaciones y ventajas específicas y que mantener un entrenamiento en ella nos permitirá realizarla de forma segura. Que las relaciones farmacocinéticas y farmacodinámicas son difíciles de precisar y existe una alta variabilidad interindividual. Por lo tanto, esto nos obliga a hacer vigilancia de los signos de profundidad anestésica y las variables hemodinámicas, y a que siempre tengamos en cuenta que tenemos que titular las dosis del medicamento. Que usar TCI debemos hacerlo siempre que sea posible, aplicando el modelo farmacocinético que mejor describa a mi paciente. Que hacer TIVA manual siempre será una opción, pero que requiere tener presente consideraciones de riesgo y sobre todo estar atentos a los cambios que debemos hacer, y se sugiere utilizar pues como los simuladores. Por último, que el electroencefalograma sin procesar puede servir como un biomarcador de la concentración del sitio efecto del propofol y ayudarnos a guiar la dosificación en estos pacientes.